Muy buenos días. Hola, les saludo desde Campeche. Su servidor Manuel Raimundo Rodríguez Bersunza, estudiante de la licenciatura de Derecho en la Universidad CETEC, y presento temas de la asignatura de Derecho Agrario bajo la conducción del licenciado Noé Víctor Hernández Mendoza. Las unidades revisadas en esta asignatura fueron 6 y de las mismas se van a compartir temas que a juicio de un servidor fueron las más importantes de cada una de ellas. Definición de derecho agrario. Citamos a Casanova y a Chávez, quienes nos dan la acepción personal de ellos. Por su parte, este servidor se refiere al derecho agrario como el área que aglutina las normas, leyes, reglamentos y disposiciones que organizan las relaciones económicas y sociales de la producción agropecuaria. El fundamento del derecho agrario en México es el artículo 27 constitucional, expedido en la Constitución de 1917, modificado en 1992, y en los reglamentos y legislaciones relacionadas con aquellas acciones de carácter agrícola, ganadero y forestal. El derecho agrario tiene como fuentes a la doctrina, que es el conjunto de principios y conceptos en que se funda el sistema jurídico agrario; la jurisprudencia, que es la parte del derecho que generen los tribunales al interpretar, complementar, integrar y aplicar la legislación agraria vigente, y que se expresa como un sistema de normas jurisprudenciales obligatorias. Por su parte, la legislación como fuente es el conjunto de leyes y demás ordenamientos que son creados por el Poder Legislativo Federal, tendientes a regular la vida jurídica en materia agraria. La relación del derecho agrario con otras disciplinas. Pues se relaciona con el derecho civil, el derecho forestal, el derecho indígena, el derecho ambiental y el derecho notarial. Cabe destacar que el derecho constitucional es la ley suprema en materia agraria y es el artículo 27 el fundamento principal de la tenencia de la tierra y de las actividades económicas de carácter agropecuario. Antecedentes del derecho agrario. Encontramos en la época prehispánica las figuras del Calpulli, el Altepetlali, como los datos más antiguos de la propiedad comunal en nuestro país. Durante la época de la conquista y el esplendor de la Nueva España, se practicaron otras formas de tenencia de la tierra y surgieron figuras como la encomienda, las mercedes, la confirmación, que fue el antecedente de las haciendas, y las suertes. En la época de la independencia y hasta fin de las guerras de reforma, los habitantes de la naciente nación mexicana comenzaron a delimitar sus primeras normas y el papel de la tierra jugaba un papel muy importante. En el porfiriato y la época de la Revolución Mexicana predominaron los latifundios y esto generó condiciones sociales deplorables para los mexicanos. Estos acontecimientos fueron tomados en cuenta para la promulgación y reconocimiento de diversos derechos agrarios de carácter social, principalmente la propiedad agraria. Hasta que en 1917 surge el artículo 27 en la Constitución Política de México, que establece la propiedad de las tierras y aguas y divide el tipo de propiedad en pública, privada y social. Ese mandato y la ley agraria correspondiente son los antecedentes del origen formal del derecho agrario en México. Y esa evolución la presentamos en esta línea del tiempo que va desde el periodo prehispánico, pasando por la colonia, el virreinato, la Nueva España, Hernán Cortés, las figuras durante la conquista, las propiedades
del Fundo Legal, elegido, de la dehesa, lo que surgió durante la Reforma, la tenencia de la tierra hacia 1917 y las principales reformas constitucionales que se dieron en 1983 y 1992. La evolución del artículo 27 constitucional deja en claro que cada reforma promovida por los gobiernos en turno tuvieron el afán de generar mejores condiciones sobre la propiedad de la tierra y asegurar los derechos de la clase campesina, que es un sector muy numeroso de la población mexicana. Históricamente ellas han estado encontrando en las actividades agropecuarias un modo honesto de vida. La procuración de la justicia en materia agraria en México conlleva la necesidad de establecer instituciones que procuren la protección y defensa de los intereses de la clase campesina. Con ese afán, el artículo 27 y la ley agraria se complementan para tal objeto. Tipos de propiedad. La propiedad privada es una de las tres formas de la propiedad de la tierra. Por tanto, este tipo de propiedad se transmite por derecho de la nación a los particulares, los cuales ya sean personas físicas o morales, y tienen estas la facultad de seleccionar y solicitar bajo ciertos lineamientos el tipo de uso de suelo que habrán de darle a su propiedad. Por su parte, la propiedad pública está sujeta a las disposiciones y usos que dicta el Estado. El carácter público de este tipo de tenencia no hace referencia a la posibilidad de que todos los mexicanos puedan disponer de manera libre sobre estos bienes. En su lugar, hace referencia a la facultad que tiene el Poder Ejecutivo para disponer del fin que se le ha de dar para el beneficio de la sociedad. Tenencia de la tierra social. Es el resultado de la evolución muy particular del país mexicano, cuyo origen se genera en las formas de tenencia y uso de la tierra que datan de la época prehispánica y que han derivado en la propiedad comunal y ejidal. La ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos. Esta parte está más relacionada con la propiedad de tipo agrario que le corresponde a la clase campesina. La expropiación es un proceso legal que tiene por objeto privar a una persona de la titularidad de un bien o derecho para ser transferido al Estado a cambio del pago de una indemnización. Puede llevarse a cabo con la finalidad de un interés social o utilidad pública de conformidad con lo establecido en las leyes. Por ejemplo, en el sureste de México, el Tren Maya es una obra pública de beneficio colectivo, de beneficio social. Tuvo que verse diversos procesos de expropiación a los propietarios comunales de las tierras que atravesó el tendido de Tren Maya. Entonces, este es un ejemplo al respecto. Esto con base en la facultad que tiene el Estado para expropiar bienes que le permiten construir obras públicas de beneficio social. Los tribunales agrarios son las figuras encargadas de dirimir las diferencias jurídicas en materia agraria. En el caso de Morelos existe el Tribunal Agrario Distrito 18 con sede en Cuernavaca y el Tribunal Agrario Distrito 49 con sede en Cuautla, Morelos. En el caso del Distrito 18 le corresponden municipios exclusivos de la entidad de Morelos. Por su parte, el 49 considera al resto de los municipios de Morelos y algunos del estado de Puebla. Registro Agrario Nacional. Es una institución que está al servicio de los campesinos, es de carácter público y se dedica a ventilar los actos que se realizan con relación a los derechos sobre las tierras, así como lo relativo a la organización interna y a las figuras asociativas que se constituyen para la producción agropecuaria. Se encarga esta institución del respaldo documental sobre las tierras que son de tipo social dentro del territorio nacional. Estas tierras
habrán de ser poseídas por ejidatarios y comuneros. El material de lectura de esta asignatura, ¿sí?, lo define como el órgano concentrado de la Secretaría de la Reforma Agraria en la que se escribirán los documentos en que consten las operaciones originales y las modificaciones que sufra la propiedad de la tierra y los derechos legalmente constituidos sobre la propiedad ejidal comunal. Esto según lo dispuesto en el artículo 148 de la Ley Agraria. Y presentamos en parte de esta gráfica la estructura administrativa del Registro Agrario Nacional, desde la Dirección de Registro y Control hasta cada una de las delegaciones que se ubican en las entidades federativas. En el caso de Campeche, el Registro Agrario Nacional se ubica físicamente en el domicilio de la Avenida López Mateos, número 24, de la colonia Burócratas Pensiones, en la capital de San Francisco de Campeche. Los trámites y servicios que presta la delegación del RAN en Campeche son legalización de asambleas y designaciones, el registro de propiedades y sucesiones, las inscripciones y transmisiones, los diversos documentos de carácter agrario y las certificaciones correspondientes, y la ubicación y regularización de propiedades. Por su parte, la unidad 6 es la relación de la política agraria y el Tratado de Libre Comercio. Estos dos conceptos son fundamentales en el derecho agrario. Conviene inmiscuirse en su estudio para el pleno conocimiento de los mismos conceptos. La política agraria es un conjunto de leyes que tiene por objeto regular la agricultura y sus importaciones. El Tratado de Libre Comercio, por su parte, fue un acuerdo comercial entre Estados Unidos, Canadá y México, firmado para beneficio de ambos países. Este tipo de acuerdo incluye los productos agropecuarios y sus derivados. Más adelante, en 1994, se firmó este Tratado de Libre Comercio y se le consideró como una estrategia de desarrollo para el caso de México. En el 2018 se suscribió un nuevo tratado al que se le denominó TEMEC y tuvo el objeto de considerar la modernización de las relaciones comerciales, incluyendo las de tipo agrícola. Los resultados de la aplicación del TEMEC pues no han sido favorables, al contrario, han ido en detrimento del agro mexicano, y los principales es que el Producto Interno Bruto ha tenido un decrecimiento, el crecimiento del sector agrícola no ha estado en sintonía con la economía, hay crisis en diversos sectores del campesinado mexicano, han disminuido las hectáreas sembradas de maíz, las exportaciones no han tenido el mismo crecimiento en relación a las importaciones, es decir, México está importando cada vez más productos agrícolas. Se ha profundizado la dependencia alimentaria, ha habido disminución significativa de la población económicamente activa, entre otros. Conclusiones. Es fundamental que los estudiantes de Derecho tengan conocimiento del derecho agrario y de aquellas disposiciones correspondientes en el ámbito federal y local para contar con los elementos necesarios para entender los conflictos del área agropecuaria y sus actividades inherentes. El derecho agrario estudia y regula las relaciones económicas y sociales relacionadas con la producción agropecuaria. Es importante que el estudiante de Derecho se apropie de la mayor cantidad de conocimientos sobre materia agraria. Finalmente se presentan las referencias de algunas fuentes consultadas para la elaboración del material de exposición de este trabajo audiovisual. Por su atención, muchas gracias.